su fundación, a la Argentina llegaron decenas de diferentes personas de culturas y países de todo el mundo, cada comunidad con su propio lenguaje, tradiciones y religión. Mientras que hoy abrazamos algunas de esas influencias, otras herencias fueron alienadas del famoso crisol de razas, convertidas en un misterio a ser temido. Una de ellas es la religión Umbanda, un africanismo que llegó de Brasil para ser templo en la Argentina. Una de las peculiaridades más grandes de la religión Umbanda es que podemos marcar su nacimiento en el calendario con completa exactitud, el 15 de noviembre de 1908. Ese día, el espíritu conocido como el Caboclo de las Siete Encrucijadas tomó posesión de un joven médium, Celio Fernandino de Moraes, y llamó a la creación de una nueva religión. Traigo conmigo la Umbanda, una religión que armonizará las familias y perdurará hasta el final de los siglos. En la época de la esclavitud, muchos africanos terminaron, por ejemplo, no sé, en Brasil. Y ahí fue donde se mezclaron las tribus. Entonces empezaron a compartir su conocimiento, se mezclaron lo que eran los africanos y sus costumbres y sus secretos con lo que los amerindios o los nativos americanos. Entonces también compartieron sus secretos, sus formas, y eso fue uno de los momentos que se toman en cuenta para decir cuándo inició la religión o cómo se fue fundamentando. Es así que hasta el día de hoy, los hijos de religión Umbanda siguen el mandato dejado por este primer santo, que pidió una religión que sirva como la manifestación del espíritu para la caridad. Una de las cosas que menos se promueve o que menos se informa a la gente es que muchos templos son comedores. Muchos templos son lugares donde la gente va a buscar mercadería, muchos pais de santos están encargados de una ayuda social que no es su obligación legal, pero como guía espiritual sí. La religión, una de las cosas que pide es humildad a la persona, primeramente, y segundo, la preocupación por el otro, pero no la preocupación, una preocupación acompañada de acción. Si yo veo una persona que tiene una necesidad X y nosotros como seres espirituales la podemos atender, estamos obligados, estamos en la obligación de hacerlo. Es así que los templos Umbanda son lugares de encuentro para estar en familia. La religión se abre a cualquiera, aunque suele pasarse de generación en generación, y depende de cada persona qué tanto va a profundizar en ella. Vos vas a una sesión y vos hablás con los paisitos. Y al paisito le decís, necesito que me ayuden en tal cosa. Y el paisito te ayuda. Porque vos un problema insolucionable, ellos te ayudan. Mira, yo le voy a contar, yo tenía esta mano, ¿no es cierto?, que hace 5 años. Yo ya no podía más ni trabajar, me iban a operar, bueno, vivía haciéndome masaje, ya no podía levantar esta galletita así, no la podía levantar. Tuvimos una sesión de caboclo. Yo tengo una preta preciosa, preciosa, es una viejita todita así. Aparte, vos lo sentís, o sea, vos no sos más vos. Entonces la viejita dice, le pregunta a un pretito de atrás, ¿qué es esto? Porque ella no sabía qué era lo que yo tenía en la mano. Y dice, ¿qué es esto? Y el pretito de atrás le dice, no sé. Y la pretita dijo, ¿puedo sacar? Porque entre ellos se hablan. El pretito que estaba atrás, todo viejito así. Y el pretito le dijo, sácala. ¿Y qué le importaba al otro preto? Le acaba, ella. Y se lo sacó. Entonces ella trabajó todo el tiempo que estuvo, tiqui, trabajó con mi mano. Nunca más tomé remedios, nunca más me puse nada. Nunca más fui al médico, nunca más me hice una radiografía, nunca más. Nunca más fui al médico. El médico me debe estar esperando para operarme todavía. Y no es que yo me lo creo, es que yo lo viví. Y mi mano está mejor que antes. O sea, tengo 5 años más y estoy bárbara. La religión Umbanda no tiene un libro. Sus creencias y rituales se pasan de boca en boca. Aquellos que estudian para convertirse en pais o mais, los líderes religiosos que dirigen los templos Umbanda, deben sentarse frente a sus referentes y escuchar sus historias, continuando una tradición oral que recorre los años. Sin embargo,
Esta bella práctica tiene un gran defecto, y es que dificulta el acceso a los no iniciados. Porque es una religión, primero, que no hay libros. Si bien Armando Ayala escribió un libro y varios, y hay muchos textos, la realidad es que es una religión familiar y es una religión que atiende a sus costumbres, a las costumbres de cada familia. Es una religión en base tribal. Entonces, eso nos dice que una tribu es una familia. Entonces, muchas veces nosotros, los hijos de religión, decimos, por ejemplo, bueno, a ver, listo, sí, soy hijo de religión. ¿Qué nación haces? Cuando decimos qué nación haces o qué línea haces, le estamos preguntando de qué familia viene. Entonces ahí van a encontrar diferentes líneas, diferentes corrientes de aprendizaje. Es complejo de entender, inclusive dentro de la religión, porque la persona que no tiene la preparación adecuada puede confundir los caminos y puede confundir las definiciones. Por eso es que lleva tantos años. El Umbanda tiene 7 líneas que se interpretan como las 7 irradiaciones vivas de Dios, de la fe, del amor, del conocimiento, de la justicia, de la ley, de la evolución y de la creatividad. Cada línea o nación es formada por el sincretismo con diferentes religiones, como el catolicismo, judaísmo y africanismos provenientes de diferentes países. A pesar de sus diferencias, hay figuras que son comunes para todas las líneas Umbanda, los Orixás. Sobre quiénes son los Orixás no hay consenso. Para algunos son fuerzas de la naturaleza divinizadas, para los africanos son ancestros divinizados, antiguos reyes, reinas o héroes que representan las vibraciones de las fuerzas naturales. Cada hijo de religión tiene un Orixá de cabeza que orientará su práctica. Además de sus figuras religiosas, el Umbanda tiene pilares doctrinarios, como por ejemplo la reencarnación. En la época de la esclavitud, muchos africanos terminaron, por ejemplo, no sé, en Brasil. Y ahí fue donde se mezclaron las tribus. Se mezclaron lo que eran los africanos y sus costumbres y sus secretos con lo que los amerindios o los nativos americanos. Entonces también compartieron sus secretos, sus formas, y eso fue uno de los momentos que se toman en cuenta para decir cuándo inició la religión o cómo se fue fundamentando. Bueno, para nosotros tenemos varias reencarnaciones. Cada orillá que tenemos nosotros de cabeza tiene un número, ¿no? Tiene un orden en la rueda del batuque. Ese número va a corresponder a el número de reencarnaciones, el número de pasajes que tenemos nosotros por la vida. Entonces, yo siendo hijo de Bará, mi número de pasaje es el 7. Entonces, la 7ª reencarnación que mi espíritu tiene en este plano. Se trata de que reencarnación a reencarnación uno tiene que resolver algún karma que va acarreando. Esa es la tarea de la persona. Encontrar cuál es su problema, qué es lo que tiene que resolver en esta vida, enfrentarlo, resolverlo y así poder pasar al siguiente plano. Una vez que nosotros cumplimos esas 9 reencarnaciones, llegamos a un plano donde la sumatoria de todas nuestras acciones en esas reencarnaciones va a ser el resultado, nos va a dar el nivel espiritual que nosotros tengamos. ¿Cómo lo hacemos? Generando buena ye, generando buena energía y buenas acciones. Por ejemplo, ayudando a la gente. El espíritu de Umbanda llega a ayudar a la gente, a descargar a la gente, a dejarle un consejo, una palabra de aliento, y a marcarle un camino, cómo tiene que tomar las decisiones y cómo tiene que continuar en su vida. Pero por sobre todo brindar una contención. ¿Por qué hace eso este espíritu? Porque busca evolucionar justamente espiritualmente. Esas buenas acciones, esa intervención que tienen para que la vida de la persona mejore, justamente nos va a llevar por un camino de evolución. Mientras estos espíritus ayudan a los creyentes sin esperar recompensas, los hijos de religión agradecen sus intervenciones con ofrendas, buenas acciones, limpieza del templo y las famosas ofrendas de comida que se ven en algunas calles del país. Esta es una religión a base de ofrendas.
ese pochoclo que nombrabas o a veces ese maíz que se encuentra en la calle, a veces con papines, a veces con manzana, a veces con flores o con bebidas, corresponde a una ofrenda. Se le está haciendo un presente, un regalo, una atención a un espíritu que nosotros necesitamos que nos atienda, que nos dé sus favores. Pero mientras los caboclos y los pais de antaño no piden recompensa por sus acciones, las eternamente humanas personas que organizan la religión ponen un precio a estos favores. Y muchas veces el precio es demasiado alto. Los pais no te enseñan muchas cosas. Cuando vos vas a obligación y te caes ahí y andá. Ellos te quieren sacar la plata. Esa es la triste realidad. Es muy lindo y muy feo. Las dos cosas tiene. Y en muchos lugares los hijos son números. El tipo tiene 100 hijos, tiene 100 obligaciones por año. A 100.000 pesos cada hijo es mucha plata. Como en toda creencia o religión, es la parte humana la que lleva al vicio, y en el caso de la religión umbanda, esta se observa tanto adentro como desde afuera. Los primeros resultados en cualquier búsqueda de religión umbanda son negativos, exotizando su culto por clics. Bueno, hoy estamos muy avanzados, gracias a las redes sociales somos más público. Esta religión tuvo uno de sus problemas principales, es que antiguamente, por ejemplo en el caso de mi abuela, no dejaba que se saque foto dentro del templo, no dejaba que se hable con otra persona de lo que se hacía o que se le cuente nuestras costumbres, no dejaban que, por ejemplo, venga una persona que no sea de nuestra comunidad religiosa. Por ejemplo, usted para ingresar a un templo en esa época tenía que venir recomendado por alguien, ese alguien la tenía que acompañar. Una vez que ingresaba esa persona ahí podía acceder a determinados rituales, porque antiguamente hasta nosotros, los que no éramos pais de santo, no estábamos preparados, no podíamos acceder a ver determinados rituales que nos excedían en cuanto a conocimiento. La gente le tiene miedo a lo que no conoce. Entonces lo primero que pensaron, acá están haciendo algo malo, por eso se ocultan, por algo no nos dejan ver. No, en realidad nos estábamos protegiendo de todo lo que pasamos después, justamente. Eran muy sabios los antiguos. Pero bueno, hoy estamos en una etapa donde ya no se puede tapar, porque el hijo de religión de esta época quiere comunicarle a todo el mundo que es hijo de fe, que es hijo de religión, que ama a su orilla, que ama lo que hace. Entonces es muy común hoy que cuando están los rituales en proceso, los hijos de religión saquen el celular y se pongan a hacer un vivo, por ejemplo, no sé, en Facebook o en Instagram, o graben un video y después lo suban a redes sociales, se saquen fotos con nuestras ropas típicas, con sus collares. Al fin y al cabo, la religión umbanda no es diferente a cualquiera de las decenas de creencias religiosas que hoy conviven en la Argentina. A pesar de los prejuicios y de la desinformación, la religión umbanda es una que tiene un objetivo muy simple: ayudar a las personas a resolver sus problemas. Quienes la practican son personas comunes, como vos y como yo. Por lo tanto, antes de cerrarte al solo escuchar el nombre de esta religión milenaria, investigá, que hay mucho para aprender.